Bueno, pues llegado el mes de junio llega la hora de la verdad para muchos cultivos, entre ellos pues los cereales de invierno, ¿no?, que empiezan a cosecharse. Y la verdad es que las previsiones pues son importantes, ¿no?, para saber un poquito lo que vamos a tener en el granero y para que podamos organizarnos. Y para ver qué cosecha de cereal pues nos espera, tenemos con nosotros a Pedro Gallardo, presidente sectorial de cereales de Asaja. Don Pedro, muy buenos días y como siempre bienvenido a Onda Agraria. Muy buenos días, Pablo, Soledad, y un saludo a los oyentes. Pedro, ¿cómo se plantea esta cosecha? Porque la verdad es que en estas situaciones, en un país tan diverso como es España, pues suele haber para todos. Hay zonas que les va bien y hay zonas que les va bien mal, pero este año me parece que el pesimismo es generalizado. Efectivamente, Pablo, como bien apuntas, el pesimismo prácticamente generalizado en todas las zonas productoras. Ya han entrado las cosechadoras, van del sur al centro y bueno, pues estamos viendo resultados pues muy alarmantes. En la sectorial nuestra estuvimos viendo ya prácticamente un 37% menos de producción a nivel nacional media de cereales, que incluso seguramente habrá que corregirla porque el dato que teníamos de trigo duro de superficie sembrada no era el dato actualizado y vamos incluso a tener incluso menos trigo duro. Pedro, no sé si tenemos algún desglose más o menos por comunidades autónomas o por zonas productoras que indiquen pues dónde se espera una disminución mayor y dónde se espera que ese descenso no sea tal. Bueno, es muy generalizado, Pablo, pero sí es verdad que bueno, Castilla-León está muy afectada, también Navarra, Aragón, Madrid, Castilla-La Mancha, por supuesto, parte de Extremadura, incluso muchas zonas de Andalucía, Aragón, en fin, es muy generalizado, se salvan algunas excepciones, pero muy pocas excepciones, y bueno, por cultivos además, muy afectado prácticamente casi todos los cultivos, pues estamos hablando de unos rendimientos muy bajos, estamos hablando de una media de rendimiento de 2.250 kilos por hectárea, que si lo comparamos con el año pasado, pues una merma muy importante en casi todas las producciones de trigo de invierno, y contrasta un poco también con Europa, ¿no?, que Europa este año pues iba a tener una climatología más benévola. Pedro, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Al inicio de la campaña, ¿esperabais esta reducción? O sea, por las previsiones que había también de climatología, ¿esperabais estos datos? Esperábamos una reducción de en torno al 20-25% en primavera. De hecho, ya convocamos una sectorial de urgencia en Asaja. Solemos hacer 2 al año, pero este año vamos a tener 3, porque ya vimos que la primavera no acompañaba, pero el dato más cercano al 40% para nada era esperado. Y sobre todo, Soledad, es que se nos junta todo, porque es que hemos tenido un año complicado en cuanto a producción, pero es que después, en materia de precios, pues los precios no repuntan, son unos precios que evidentemente no hacen viables las explotaciones. Estamos hablando, si estas producciones aproximadamente de 2.250 kilos, pues lo multiplicamos por unos 200 euros, que viene a estar prácticamente cualquier cereal, porque tampoco hay mucha diferencia en cuanto a los precios, pues estamos hablando de una facturación de 450 euros de ingreso para el agricultor, frente a unos gastos en muchas ocasiones de 500 o 600 gastos por hectárea, por lo cual evidentemente entramos en pérdida. Y esto además es una asignatura pendiente que tiene España, que tiene el sur de Europa, porque si nos vamos a ver los rendimientos de otros países, pues bueno, pues vemos que la media de cereales en Europa, por ejemplo, para este año estamos hablando de 7 toneladas de media en Europa en los cultivos. Vemos, por ejemplo, como en trigo blando, Irlanda los datos que nos presentó el Copa Cogeca era de 10 toneladas, 10.000 kilos por hectárea. Bélgica, 8.300 kilos por hectárea. Dinamarca, 8.200. Alemania, 7.800 kilos. Evidentemente, nosotros con estos rendimientos y estos precios, pues está claro que hay que dedicarse a otra cosa, y son muchos ya los agricultores que están descartando estas producciones y yéndose a cultivos leñosos y otros cultivos. Claro, además, Pedro, se da otra situación y es que dicen, bueno, pues para casos como el de este año están los seguros, pero claro, es que el seguro es un coste más. Con esa rentabilidad que nos has comentado, es difícil decir voy a asegurar mi cereal, ¿no? Es que realmente pues entras en pérdida rápidamente. El seguro es un coste más, evidentemente, pero también es que son precios pues de una compañía, porque si tuviéramos unos precios a día de hoy de en torno a los... además, un ejercicio muy fácil. Si coges el precio en el año 96, por ejemplo, si coges los 150 euros por tonelada y lo actualizas en la página del Ministerio de Estadística con el IPC oficial, tendríamos que tener unas producciones de en torno a los 450, 480 euros tonelada.
Evidentemente, si tuviéramos un año malo y el seguro nos va a pagar lo que no vamos a producir en torno a los 400 o 450 euros, pues sí, pero es que el seguro nos paga unos precios porque son por debajo del precio de mercado actuales, que ya son muy, muy bajos. Uh-huh. ¿Cuáles han sido los motivos fundamentales de esta disminución, Pedro? Bueno, el primer motivo ha sido evidentemente la climatología. La nacencia ya arrancó regular, hay muchas parcelas que hemos visto que faltan plantas, la nacencia no fue muy buena. Después es verdad que en el mes de ya noviembre sí tuvimos más precipitaciones, pero el invierno ha sido extremadamente seco, que bueno, que eso es lo que ha hecho también de alguna forma que los cereales no hayan tomado altura, no hayan ahijado y se hayan quedado muy claros. Y después la primavera no ha rematado como hubiéramos esperado. Si hubiéramos tenido una primavera, a lo mejor como el año pasado, con muchas zonas donde nos cayeron 200 o 300 litros, oye, pues hubiera mejorado algo, pero es que ha sido una primavera que ha rematado esto. Y evidentemente nosotros aquí lo decimos, con estos datos, con esta pluviometría que tenemos en la península ibérica, año sí, año no, necesitamos al final herramientas, Pablo, y una herramienta que además en esta semana pasada lo hemos demandado en el Copa Colleca, incluso estuvimos con Phil Hogan y Pablo de Castro, son las nuevas técnicas de mejoramiento vegetal. El año pasado la Unión Europea tuvo una gran sequía, sobre todo en el norte y centro de Europa. Nosotros en España nos escapamos de esta sequía, pero ellos se dieron cuenta que tuvieron un 30% menos de producción y para eso insistimos en que eso que les pasa a Europa un año de cada 5 o de cada 10, a nosotros nos ocurre año sí, año no. Por tanto, vamos a necesitar trigos adaptados a la sequía, cebada, maíces, en fin, todo lo que podamos hacer en pro de alguna forma de reducir gastos e incrementar nuestros rendimientos que están de media muy muy lejanos a Europa, pues son muy necesarios. Lo vemos este año en el caso de la colza. Europa presenta en oleaginosa un dato que tampoco va a ser bueno. Estamos hablando de una reducción de en torno a entre el 15 y el 10% menos de colza a nivel europeo. Y esto evidentemente es debido a que no tenemos herramientas. Los agricultores en Europa ya no cuentan con neonicotinoides y deciden pues cambiar estos cultivos hacia otros cultivos. Pero lo lamentable, Pablo, al final es que estamos importando de todo, con unos estándares que no son los que tenemos aquí en Europa, con unas prohibiciones que tenemos en Europa, pero sin embargo las importamos y las consumimos, y de alguna forma esto hay que tener un criterio más homogéneo. Pedro, un problema que comentáis siempre los productores y que además es conocido, esperemos que se forme ya tenemos ahí las fechas para tener un Parlamento Europeo, una comisión y empezar a trabajar, porque no podemos además esperar tanto tiempo. Al final es que nos ponemos ya a trabajar en octubre y la verdad es que hay cosas que son urgentes y los productores, como bien dices, lo están pasando mal. Es que los números no salen. Uh-huh. Lo que tiene que hacer la Unión Europea es acortar los plazos que utiliza habitualmente para decidir cualquier cosa. O sea, lo que no puede ser es que nos eternicemos para decidir si vamos o venimos, porque entre medias estamos perdiendo el tren de todo y concretamente en el sector agroalimentario todo el tren de la biotecnología está pasando delante de nosotros y la Unión Europea no se está enterando. Así que esperemos que abra los ojos y tome medidas y las tome de forma ya urgente, rápida y de forma pues sólida, ¿no? Que yo creo que es lo que necesita ahora mismo el sector. Bueno, pues Pedro Gallardo, presidente sectorial de cereales de Asaja, pues muchísimas gracias por habernos hecho este repaso por la situación del cereal. Esperemos que al final estas previsiones no sean tales y consigamos algún kilo más, por lo menos, para que nuestros productores puedan salir mejor parados de esta cosecha. Pero en cualquier caso, un abrazo para todos ellos y esperemos también que la Unión Europea abra los ojos y ponga las herramientas que necesitan nuestros productores. Un abrazo, Pedro. Un fuerte abrazo, Pablo. Muchas gracias.